Hola gentecilla y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Última Cuestión. Hoy hablaremos de Pu Yi, el último emperador de China, cuya vida es un relato fascinante. Un hombre que a lo largo de su vida experimentó la riqueza y el poder de la realeza, la caída de su imperio, pasando por la vida en Cao. Y aquí me paro, que tampoco es cuestión de destriparos el final. Por lo que en este vídeo destacaremos los eventos más significativos que marcaron su existencia y su papel en la historia de China. Así que sin más dilación, ¡dentro intro! Pu Yi nació el 7 de febrero de 1906, en Pekín. Fue el último emperador de China y de la dinastía Qin, también conocida como la dinastía Manchú. Su nombre de nacimiento era Aixin Yoro Pu Yi, y ascendió al trono imperial a una edad muy temprana, ya que tenía solo 2 años cuando su tío, el emperador Guangxu, falleció en 1908. Guangxu llevaba 8 años bajo el arresto domiciliario en el que lo había puesto su tía, la emperatriz viuda Cixi, la misma que lo había escogido para ocupar el trono del dragón y se había mantenido como regente bajo el título de Santa Madre Emperatriz Viuda. Un título nada pomposo y muy humilde para una mujer que gobernó China durante más de 40 años. Y fue la propia emperatriz quien eligió también a Pu Yi como sucesor del emperador a pesar de su corta edad. El 14 de noviembre murió Guangxu y al día siguiente la emperatriz Cixi. ¿Coincidencia, carambola del destino o algo más? Yo ahí lo dejo. El 2 de diciembre, a 2 meses de cumplir 3 años, Pu Yi se había convertido en el 12º emperador de la dinastía Qin y el más joven en la larga historia imperial china. Pu Yi era descendiente de las tribus manchúes que vencieron a la dinastía Ming y fundaron la dinastía Qin en 1644, bajo la cual China duplicó su tamaño para incluir Xinjiang, así como Mongolia y el Tíbet, creando la forma esencial de China en la actualidad. La nueva dinastía toleraba una diversidad de pueblos y religiones y emprendió grandes empresas culturales. Para el siglo XVIII, China era posiblemente la mayor economía del mundo, con una rica cultura acompañada de una gran prosperidad. Pero en el siglo XIX la dinastía Qin empezó a debilitarse al no poder defender a China de la agresión militar de las fuerzas británicas, estadounidenses, francesas, alemanas y japonesas. En 1850 se inició la rebelión de Taiping, una guerra civil que duró 14 años y en el que 20 millones de personas perdieron la vida. A esta le siguió en 1898 el levantamiento de los Boxers, una rebelión de aldeanos de las provincias del norte que estaban desesperados y hambrientos y culpaban a los extranjeros por su difícil situación, así que se propusieron purgar a China de comerciantes y misioneros foráneos, lo que provocó la intervención de una alianza de potencias extranjeras, por lo que todo terminó brutalmente en septiembre de 1901. Fue esta China la que heredó y empezó a regir el pequeño Pu Yi, con su padre, el príncipe Chun, y su tía, la emperatriz viuda Long Yu, que era la esposa del anterior emperador, como sus representantes. El periodo de regencia de Pu Yi se vio ensombrecido por una serie de eventos tumultuosos que sacudieron a China. Mientras Pu Yi, ajeno a todo lo que ocurría fuera de la ciudad prohibida, era instruido para su papel de emperador y jugaba rodeado de privilegios que incluían incluso el ser dueño de otras personas como los eunucos que lo atendían y tenían que obedecer todos y cada uno de sus caprichos. La revolución Xinhai de 1911, liderada por Sun Yat-sen, marcó un punto de inflexión en la historia china. Esta revolución buscaba derrocar la dinastía Qin y establecer una república en China. La insurrección se expandió rápidamente y muchas provincias y ciudades se unieron a la causa republicana. En este contexto, la vida de Pu Yi se vuelve cada vez más complicada. A medida que la rebelión se intensificaba, los líderes de la revolución Xinhai presionaron a las figuras regentes y al propio emperador para que abdicasen del trono. Finalmente, en 1912, a la edad de 6 años, Pu Yi abdicó oficialmente, poniendo fin a más de 2000 años de gobierno imperial en China. La caída de la dinastía Qin y la creación de la República de China marcaron un profundo cambio en la historia china. Con el restablecimiento de la República de China, nadie sabía muy bien qué hacer con la casa imperial depuesta, por lo que decidieron tratarlo como a los reyes extranjeros, permitiéndole vivir en la ciudad prohibida, disfrutando del lujo en su palacio y jardines imperiales. Es por eso que, para Pu Yi, la vida poco cambió, ni siquiera le informaron que ya no era emperador hasta después de un tiempo y siguió disfrutando de privilegios hoy difíciles de imaginar. De hecho, fue restituido brevemente como emperador en 1917 cuando el general pro-monárquico Zhang Shun dio un golpe de estado y asumió el cargo de regente del imperio. Pero el asunto duró apenas 2 semanas. Así, Pu Yi fue convirtiéndose en un adolescente cuyos actos de rebeldía consistían en desafíos como dar paseos fuera de la ciudad prohibida, usar anteojos y cortarse su tradicional trenza manchú. Sin embargo, seguía obligado a obedecer tradiciones como las grandes nupciales del emperador, por lo que tuvo 4 esposas, una emperatriz, una consorte secundaria y 2 consortes menores. En 1924 fue expulsado de la ciudad prohibida, por orden del gobierno republicano. Pu Yi se vio obligado a abandonar su hogar ancestral y embarcarse en un exilio en la concesión japonesa de Tianjin. Durante su exilio,
Puyi vivió una vida tranquila y en relativo aislamiento. Sin embargo, su existencia cambió nuevamente cuando Japón invadió Manchuria en 1931, creando el estadio de Manchukuo. Los japoneses vieron en Puyi una oportunidad de legitimar su gobierno en Manchuria y lo instalaron como emperador títere en 1934. Como emperador de Manchukuo, Puyi no tenía poder real. Su reinado fue una experiencia ambigua, ya que lo colocó en el centro de la política japonesa de expansión en Asia, pero al mismo tiempo era prisionero de sus benefactores japoneses. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo un cambio significativo en la vida de Puyi. A medida que el conflicto se intensificaba en Asia, su papel como emperador de Manchukuo se volvía cada vez más incómodo. El 16 de agosto de 1945 abdicó como emperador de Manchukuo y declaró en su último decreto que este era parte de China, tras haber escuchado el día anterior al emperador nipón anunciando la rendición de Japón. Cuando intentaba llegar en avión a Japón, fue apresado por el Ejército Rojo y entregado a las autoridades comunistas chinas en 1950. A partir de ese momento comenzó un periodo de cautiverio en manos de los comunistas. En China, después de décadas de caudillos, la invasión japonesa y la guerra civil, el Partido Comunista terminó imponiéndose. En la plaza de Tiananmen, Mao Zedong proclamó la nueva república en 1949. Tras casi 40 años de guerra e inestabilidad, China tenía paz. Puyi temía el destino que le esperaba en el imperio del proletariado, pero Mao Zedong no hizo más que enviarlo a un campo de reeducación. La vida de Puyi en cautiverio fue una experiencia completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Pasaría allí 10 años donde por primera vez tuvo que hacer cosas como lavarse los dientes, vestirse solo y trabajar, además de ser sometido a sesiones de reeducación por parte de los comunistas. En 1960, Mao le otorgó el indulto especial, la ciudadanía y su liberación. Así, el último emperador de China se dedicó a trabajar como asistente de jardinería en los jardines botánicos de Pekín y editor de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino desde 1964 en adelante. También fue autor de una autobiografía titulada De emperador a ciudadano, que fue apoyada por los principales funcionarios del partido. Aprendió a conciencia las lecciones de la educación libre socialista, a juzgar por las declaraciones de su libro. Contrajo matrimonio con Li Xuxian, una enfermera de hospital, en 1962, consiguiendo así un repóquer de esposas. De aquí al Club de la Comedia fijo. Pero fijo. El 17 de octubre de 1967, Puyi falleció en Pekín a la edad de 61 años. Su muerte marcó el fin de una vida extraordinaria que abarcó desde su infancia como emperador hasta sus últimos años como un ciudadano más. Fue testigo directo de los profundos cambios en la historia de China, desde la monarquía a la república y finalmente al comunismo. Su vida es un recordatorio de cómo los individuos pueden verse atrapados en las corrientes de la historia y de la capacidad de las personas para adaptarse y evolucionar en un mundo en constante cambio. Su legado, aunque polémico, es una parte integral de la historia de China y del mundo en el siglo XX. Y no me gustaría terminar este vídeo sin recomendaros encarecidamente la película biográfica El último emperador que dirigió Bernardo Bertolucci en 1987, una auténtica obra maestra del séptimo arte. Además, quisiera disculparme porque es muy probable que mi pronunciación con los nombres chinos no haya sido la adecuada. Perdóneseme. De lo que estoy seguro es que el bueno de Puyi, si pudiera, se suscribiría a La Última Cuestión. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que sed como él y suscribiros al canal, dale a la campana de notificaciones para estar informados de cuando sale un nuevo vídeo, seguidnos por nuestras redes sociales, dejadnos un comentario con amor, dadnos un buen like, compartir con vuestra familia y amigos y como decimos por aquí, ¿y tú? ¿Tienes una última cuestión?